Atención, agárrense fuerte porque lo que os vengo a contar hoy, de este sábado, 10 de enero, va a dejaros con la boca abierta y el corazón encogido. Ayer, viernes, fuimos testigos de un auténtico aquelarre televisivo, una carnicería mediática que muchos, sobre todo los implicados, quisieron que pasara desapercibida, camuflada entre otras noticias de menor calado. Pero aquí, en Teras de Salseo, nuestra misión es desenterrar la verdad, no dejamos que nada se escape, ni el más mínimo detalle de esta farsa. Estamos hablando ni más ni menos de la metamorfosis más escandalosa, más descarada y más hipócrita de los últimos tiempos, la de una figura que hasta hace nada arrojaba piedras con furia desmedida y que ahora, de repente, se esconde, fingiendo que nunca ha sido parte central, un pilar fundamental de este drama que ha destrozado vidas. Una figura que intenta reescribir su propia historia, borrando con un plumazo su pasado más oscuro y vergonzoso. Sí, señores, me refiero a Terelu Campos, la que hace apenas unas semanas defendía a capa y espada una única versión de los hechos, una narrativa sesgada y parcial que le reportaba cuantiosos beneficios económicos. Ella que llenaba sus bolsillos a costa del dolor ajeno, del sufrimiento de una familia entera, ahora se sienta en el plató con una actitud impoluta y nos viene con el cuento, la fábula barata, de que esto es una historia terrible de víctimas y perdedores. ¿Perdón? Una historia terrible de víctimas y perdedores ahora que la propia cadena, oh sorpresa, ha cambiado su ideología, su línea editorial, su visión de todo este conflicto. Es que es para quedarse completamente helado, petrificado, de verdad, la hipocresía en su máxima, más repugnante y descarada expresión. Nosotros, que ya estamos más que acostumbrados a presenciar estos giros de guión tan forzados y deshonrosos en la televisión, no podemos evitar sentir una profunda e hiriente indignación. Terelu Campos, la que otrora era la hermanísima de Rocío Carrasco, la defensora a ultranza de su verdad, una verdad comprada y bien pagada, por cierto. ¿Ahora se preocupa por el dolor de Rocío Flores? ¿O acaso solo se preocupa por la estabilidad de su nómina, por el cheque que le llega a final de mes? Me gustaría de verdad que me dejarais en los comentarios qué pensáis de esta nueva, por no decir vergonzosa, faceta de Terelu, porque a mí, sinceramente, me parece una afrenta directa a la inteligencia de todos y cada uno de los espectadores que hemos seguido este culebrón. Y ya que estamos desgranando, punto por punto, esta barbaridad mediática, si todavía no formas parte de la familia de Teras de Salseo, es el momento crucial de unirte a nosotros y a esta comunidad de gente despierta. Dale sin dudarlo al botón de suscribir y a la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta auténtica carnicería mediática que se perpetra en los medios, porque aquí, en tu canal, os vamos a contar todo, absolutamente todo, sin filtros, sin censura impuesta y con la verdad más cruda y por delante. Es vital, absolutamente vital, que estemos unidos para desenmascarar estas actuaciones tan lamentables que, desgraciadamente, se dan con demasiada frecuencia en televisión. Fijaos bien, fue el incombustible, el valiente, el siempre certero Antonio Rossi quien tuvo el arrojo de poner el dedo en la llaga, destapando una verdad incómoda y tremendamente reveladora que la famosa docuserie de Rocío Carrasco, con la ayuda de muchos, se encargó de enterrar bajo 7 capas de silencio y manipulación. Rossi le recordó a Terelu, y por ende a todos nosotros, cómo varios jueces, sí, escuchen bien, no fue uno solo, sino varios magistrados independientes, le tumbaron, le echaron abajo, todos y cada uno de los procedimientos judiciales a la Carrasco. Todos sus argumentos, sus demandas, su supuesta verdad jurídica se desmoronaron por completo, pieza a pieza, en los tribunales, ante la implacable justicia. Pero claro, ese detalle crucial y demoledor, no interesaba contarlo en la infame docu-fake, ¿verdad que no? Esa realidad judicial, no encajaba, no cuadraba en absoluto con la narrativa de la víctima universal, de la mujer maltratada, que se intentaba vender a toda costa. Esos son los detalles precisos que se obviaron, que se eliminaron de la emisión de la Gokufai de Mediaset, con una intención clara y premeditada. Y ahora, convenientemente, de forma muy estratégica, Terelu parece haber olvidado por completo esos varapalos judiciales, como si nunca hubieran existido. Antonio Rossi lo dijo claro, cristalino, para que todos lo entendiéramos. La parte donde los jueces invalidaron las acusaciones de Rocío Carrasco contra el padre de sus hijos fue eliminada, silenciada de manera brutal, para construir una historia unilateral, una ficción televisiva. Y la reacción de Terelu ante esta verdad incontestable,
ante este mazazo judicial que desbarataba por completo todo el castillo de naipes de la docuserie, fue, simplemente, patética y vergonzosa. Se encogió, balbuceó incoherencias, intentó desviar el tema con excusas vanas, diciendo que ella no se estaba refiriendo a eso, que no era el punto central de su argumento. ¿A qué te referías entonces, Terelu? ¿A una historia de ciencia ficción sin base real? ¿A la fábula de la buena y el malo, sin tener en cuenta la documentación oficial? Aquí lo que importa es la verdad judicial, la que la docuserie ocultó con premeditación y alevosía, y que tú, Terelu, defendiste con uñas y dientes, sin importar las consecuencias. Es que es una hipocresía galopante, una doble moral que insulta la inteligencia de cualquiera. Ahora la vemos sentada, con una pose de dignidad impostada, dando lecciones de ética y moralidad, defendiendo la presunción de inocencia de Carlos padre, su consuegro, al que le avala la presunción de inocencia ante todo. Pero un momento de reflexión. ¿Dónde estaba esa presunción de inocencia cuando se trataba de Antonio David Flores? ¿Dónde estaba ese respeto por el debido proceso, por los derechos fundamentales, cuando a él se le linchaba públicamente, se le despedía sin miramientos de su puesto de trabajo y se le arrastraba por el fango mediático sin piedad? La respuesta es obvia, aplastante y vergonzosa. No estaba por ningún lado, nunca existió para ellos. Porque en aquel entonces, el dolor de Antonio David, el sufrimiento silenciado de Rocío Flores, la tan cacareada presunción de inocencia, todo eso a Terelu le daba exactamente igual, se lo pasaba por el arco del triunfo. ¿Sabéis por qué? Porque había dinero, una montaña de dinero de por medio. Porque la docuserie de Rocío Carrasco le estaba llenando los bolsillos, le estaba garantizando un puesto privilegiado en televisión, un espacio desde el cual seguir pontificando y atacar sin consecuencias a quienes le señalaban. Es una vara de medir distinta, una hipocresía que clama al cielo y que a muchos de nosotros, y me incluyo, nos hace hervir la sangre de la más profunda indignación. No podemos permitir que nos engañen de esta manera tan burda y tan descarada. Esta señora, que ahora se permite el lujo de dar lecciones magistrales, de hablar con solemnidad de víctimas y verdugos, cuando ella misma ha estado años y años lucrándose descaradamente del dolor de Rocío Flores y de Antonio David Flores. Nos ha llamado de todo, ha permitido e incluso alentado que se les denigrara en público, que se les humillara en los platós sin escrúpulos, y ahora que la propia cadena parece estar reculando, que el viento sopla en otra dirección, se presenta ante la audiencia como la gran conciliadora, la que por fin entiende el sufrimiento ajeno. ¡Qué desfachatez! ¡Qué falta de vergüenza y de dignidad! Es inaudito de verdad ver esta metamorfosis tan conveniente y descarada. Y es que su falta de preparación profesional es tan flagrante, tan insultante, que raya en lo ofensivo para el espectador. José Antonio León, otro de los presentes en la tertulia, puso el foco en la sentencia de Rocío Flores. Él aseguraba, con absoluta naturalidad y conocimiento de causa, que las cosas no eran tal y como se contaban en esas sentencias, sino que había mucho más detrás, detalles ocultos, verdades silenciadas a propósito. Hablaba de cómo Rocío Flores, en aquel momento crítico de su vida, intentaba proteger a su madre de algo terrible que estaba ocurriendo. Pero Terelu, ¿qué hizo Terelu ante estas revelaciones? Absolutamente nada. Permaneció en un silencio cómplice, o quizás ignorante. La imagen de Terelu Campos en ese plató era la de alguien que no sabía por dónde salir, que estaba completamente perdida, que no entendía lo que estaba pasando, o peor aún, que no quería entenderlo para no tener que posicionarse de verdad. Sus preguntas carecían de sentido, repetía las mismas cuestiones una y otra vez, como si no se hubiera leído ni la escaleta del programa, ni la entrevista previa, ni absolutamente nada de los acontecimientos recientes. Volvió a preguntarle a Rocío Flores qué sintió cuando se enteró del intento autolítico de su madre, la misma pregunta exacta que le había hecho la vez anterior. Es que es de traca, es una tomadura de pelo para la audiencia. Parecía que la sangre no le llegaba al cuerpo, que estaba ausente mentalmente, perdida en sus propios pensamientos o en su propio guión oculto. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, queridos espectadores de Teras de Salseo, ¿se puede ser tan poco profesional y a la vez tan descarado? ¿Se puede ir a un programa de televisión a cobrar un sueldo suculento sin molestarse siquiera en informarse mínimamente de los temas que se van a tratar? Antonio Rossi incluso le lanzó una pregunta sobre la denuncia a Vanitatis, y ella no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Tuvo que preguntar a sus propios compañeros qué había ocurrido con ese asunto. ¿Para esto te pagan, Terelu?
para estar sentada sin documentarte, sin prepararte y preguntar a los demás como si fueras una espontánea. Es una vergüenza periodística de dimensiones bíblicas, un claro ejemplo de la decadencia en ciertos espacios televisivos. Esto, mis queridos espectadores de Teras de Salseo, no tiene otro nombre que el de mercenarios. Son personas que cambian su discurso, su ética profesional, su moral más básica, dependiendo única y exclusivamente de lo que haya en juego, de la pasta, de los billetes que les pongan por delante en cada ocasión. Esta mujer es el claro ejemplo de la indignidad y la amoralidad elevadas a su máxima expresión en el periodismo del corazón más sensacionalista. No tiene cabida, no debería tener cabida, bajo ninguna circunstancia, en ningún medio serio que se precie de serlo. Es que uno se queda sin palabras, completamente estupefacto. ¿Con qué cara va a entrevistar esta persona a alguien después de haber demostrado sus tácticas y su moral tan flexibles? Cambia de chaqueta, de opinión y de principios cada vez que le apetece y simplemente lo hace porque hay un rédito económico, un beneficio lucrativo de por medio. Como decía un colega nuestro, Amador Moreno, en otras circunstancias, Alicia arriba, pero ahora mismo yo se lo dedico con toda la contundencia a Terelu Campos. Es una auténtica vergüenza, un escarnio público para la profesión. Y no soy el único que piensa así, ni mucho menos. Antonio Rossi, en un momento cumbre de tensión, la acorraló, la puso literalmente contra las cuerdas, recordándole de nuevo el varapalo judicial rotundo que sufrió Rocío Carrasco. Le dijo con voz firme: «Oye, es que en la docuserie no se contó porque los jueces le tumbaban todo cuando iba al juzgado a denunciar y a demandar a Antonio David Flores. Y ella, a lo suyo, impasible, con su mantra repetitivo de que no era a eso a lo que se refería. Es que es alucinante, una ceguera interesada que no tiene parangón. Es indignante, amigos, ver cómo la justicia, la verdadera justicia, le tumbó todos los procedimientos judiciales a Rocío Carrasco, con argumentos sólidos, documentados y contundentes, y que esa verdad, esa realidad innegable, se haya silenciado sistemáticamente de los medios de comunicación, especialmente en la docuserie. Terelu Campos, que era la gran defensora, la abanderada de esa narrativa única y manipulada, ahora pretende hacernos creer que su posición era más matizada, más compleja. Pero no, Terelu, tus palabras en aquel entonces eran claras, diáfanas, un linchamiento en toda regla, avalando una sola versión de la historia, una versión que ya sabemos que cojeaba por todos lados. Otro detalle crucial, vital, que se puso de manifiesto y que muchos intentan ignorar, es cómo Rocío Flores, en febrero de 2020, en un acto de amor filial y desesperación, intentó proteger a su madre. Se habla de una serie de comportamientos que a ella no le gustaron, que no se esperaba en absoluto de su progenitora, en aquel encuentro en sede judicial. Aquella fue la última vez que madre e hija se vieron después de 8 largos y dolorosos años de silencio y distancia. Y es que la sensación que nos da a muchos, y me incluyo, es que nos han estado contando una historia que no es, una ficción, a sabiendas de que no era verdad durante muchísimo, muchísimo tiempo. Una manipulación descarada. Rocío Flores ha estado callada durante años por una razón de peso, por un motivo más que justificado, porque lo ha querido meter todo por vía judicial, confiando en los tribunales, no en el circo mediático. Y aquí viene el gran titular que muchos, los de siempre, quieren enterrar a toda costa. ¿Fracaso de audiencia de Rocío Flores? Para nada de eso. La curva de audiencias, cuando se ve a Rocío Flores hablando del tema de la docu-fac y de su verdad, es altísima. Altísima, amigos, con picos de share impresionantes. No es un mínimo, no son datos residuales, como algunos intentan vendernos con descaro y mala fe. Hacer más de un 10% de cuota, incluso con la competencia feroz del estreno de El Desafío, y con invitados que poco aportaban como Raquel Mosquera o Ana Obregón, es un dato excelente, un éxito rotundo que demuestra el interés del público. Pero la semana que viene, atentos, muy atentos, porque va a ir Rocío Flores al plató, y ahí sí que vamos a ver qué cuota de pantalla consigue. Os aseguro, con la mano en el fuego, que va a ser un auténtico bombazo televisivo, un huracán mediático, porque la gente, el público, quiere escuchar la otra versión, la que se silencia, la que se oculta bajo la alfombra del poder y el dinero. Y estoy convencido de que Rocío Flores va a dar muchos más titulares demoledores y va a poner a Terelu Campos en su sitio, en el lugar que le corresponde, recordándole cómo ella reventó a su padre y a ella misma, hablando sin escrúpulos de sentencias condenatorias que, como ya sabemos, eran manipuladas,
parciales y muchas veces desestimadas por los jueces. El encuentro entre madre e hija, que en teoría debía ser un acercamiento, una reconciliación, parece que fue un choque brutal entre completas desconocidas, o peor aún, entre enemigas declaradas. Y por lo que se intuye de las palabras enigmáticas de José Antonio León, algo más pasó, algo mucho más profundo y doloroso, algo que Rocío Flores no ha contado en su totalidad y que quizá la próxima semana desvele, sacudiendo los cimientos de esta historia. Se ha intentado vender la idea de que Rocío dispara más contra Fidel Albiac que contra su propia madre, pero eso es una falsedad, una manipulación más. Ayer, Rocío Flores dejó claro titulares demoledores que no dejan lugar a dudas. El día que yo tenga hijos, jamás van a sufrir ni van a pasar por donde yo he pasado. Mi madre no sabe lo que está haciendo, es terrible lo que yo he tenido que vivir. Gracias a lo que me ha hecho mi madre. Eso, amigos, no es solo contra Fidel. Eso es un ataque directo, desgarrador y profundamente doloroso hacia su propia progenitora, una verdad que no se puede ignorar. Y para rematar la faena, para ponerle la guinda a este pastel de hipocresía, Santiago, el presentador, tuvo la valentía de soltarle un zasca tremendo, un golpe directo, a Terelu Campos. Le recordó, sin rodeos ni paños calientes, que a diferencia de su programa anterior, en ese plató sí se estaba escuchando a todas las partes. Claro que sí, ese era el problema fundamental, la raíz de todo el mal en la docufaque, que no se escuchó a todo el mundo, que se silenció a la otra parte, que se manipuló la información. Terelu formó parte activa de ese aquelarre contra toda una familia, avalando solamente un testimonio, una versión, y ahora, con la chaqueta cambiada, se lamenta, se victimiza por los hijos, por los perdedores de esta historia. Pero a ti, Terelu, no te ha dado pena jamás, ni el hijo ni la hija, ni su sufrimiento. Aquí te ha dado igual, aquí mientras a final de mes tuvieras la cartera llena, rebosante, te daba exactamente igual el dolor ajeno. Y eso, amigos y amigas de Teras de Salseo, es lo que nos indigna profundamente y lo que queremos sacar a la luz, sin miedo, sin tapujos. Es una hipocresía que no tiene nombre, una desvergüenza que no podemos tolerar y un relato que muchos de nosotros, la gente de a pie, no estamos dispuestos a comprar. Es sumamente grave todo esto, y creedme, solo estamos empezando a rascar la superficie de la inmundicia. Y es que, amigos de Teras de Salseo, si pensábamos que la hipocresía de Terelu Campos era lo más sangrante que íbamos a ver, estábamos completamente equivocados. Prepárense porque lo que vamos a desgranar a continuación ahondará aún más en la miseria moral de ciertos personajes, mientras la luz de la verdad comienza a abrirse paso a pesar de los obstáculos que le ponen por delante. El dolor de Rocío Flores, ese dolor que muchos quisieron silenciar y pisotear, resurge con una fuerza demoledora, haciendo añicos las falsas narrativas que se nos quisieron vender con alevosía y descaro. Es una historia de resiliencia, de una lucha incansable por su verdad. El desgarrador testimonio de Rocío Flores, ese grito ahogado durante años, ha empezado a resonar con una claridad pasmosa. Ella, con la voz quebrada pero firme, ha reprochado públicamente tanto a su padre como a su madre el comportamiento público que han tenido, esa guerra familiar sin cuartel que la arrastró a ella y a su hermano por el lodo de la vergüenza y el dolor más profundo. Rocío fue contundente, sus palabras, lanzadas como dardos envenenados pero cargadas de una verdad aplastante, resonaron en cada rincón. El día que yo tenga hijos, jamás van a sufrir ni van a pasar por donde yo he pasado. Es una afirmación que te encoge el alma, que te revuelve las tripas, porque es el lamento sincero de una hija que ha sido, sin quererlo, el campo de batalla de sus progenitores. Continuaba con una dureza implacable, pero necesaria, lanzando una crítica brutal a su propia madre. Mi madre no sabe lo que está haciendo. Es terrible lo que yo he tenido que vivir, gracias a lo que me ha hecho mi madre. Estas no son palabras de una niña caprichosa, no es el reproche de una adolescente rebelde, sino la sentencia más cruel y honesta que una hija puede lanzar a su progenitora, el dolor más profundo que se puede sentir. Es la constatación de un sufrimiento real, de unas heridas que jamás cicatrizarán y que han sido infligidas por la persona que, supuestamente, debía protegerla por encima de todo. Es una tragedia griega, amigos, pero con protagonistas de carne y hueso y un desenlace aún incierto.
El foco, gracias a algunos valientes periodistas como José Antonio León, se ha puesto en esas sentencias condenatorias, en la naturalidad con la que Rocío Flores ha hablado de ellas, y en la asegurada de que las cosas no son tal y como se cuentan. Fijaos bien, se asegura que ocurrieron muchas más cosas, detalles cruciales, episodios ocultos que jamás vieron la luz en la famosa docuserie. Se habla de que Rocío Flores, en un acto desesperado de amor y lealtad, protegió a su madre de un suceso devastador, de algo que ocurrió realmente. Esta es una verdad que, si se destapa por completo, puede dinamitar, pulverizar, todo el relato oficial que nos han querido imponer. Y que Terelu, por supuesto, no quiere ni oír. Recordemos que Rocío Flores ha optado por un camino que muchos ignoran: la vía judicial. Ella ha mantenido un silencio prolongado, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ha querido que la justicia, la verdadera justicia, hablara por ella, y no el circo mediático que ha manipulado su historia. Y aquí viene la gran falacia, la gran mentira que se nos ha intentado vender a toda costa, la de un supuesto fracaso de audiencia de Rocío Flores cuando ha acudido a televisión. ¡Qué barbaridad más grande! ¡Qué descaro más insoportable! Esto es una manipulación flagrante de los hechos, una burda maniobra para intentar restarle credibilidad y voz. Los datos hablan por sí solos y desmienten categóricamente esa patraña. La curva en audiencias, cuando Rocío Flores ha aparecido en pantalla hablando del tema de la docufake, es sencillamente altísima. Ha conseguido picos de audiencia impresionantes, demostrando el interés genuino y la necesidad del público de escuchar su versión, su verdad, esa que tanto han intentado silenciar. Es que es un engaño brutal, una afrenta directa a la inteligencia del espectador que ha seguido este drama con el corazón en un puño. No se puede negar la realidad de los números, y la realidad es que Rocío Flores genera un interés masivo, porque la gente quiere saber la verdad, y no la versión edulcorada que nos han vendido. Sí, es cierto que luego llevaron a figuras como Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, que no sabía nada del marido, o a Ana Obregón, hablando de su hijo y su nieta. Estos invitados, por muy respetables que sean sus dramas personales, no sumaron mucho a la audiencia y además coincidió con el estreno de El Desafío, un gigante televisivo. Pero, incluso con todo eso en contra, obtener más de un 10% de share no es un mal dato en absoluto. Es un dato muy digno, que demuestra la fuerza narrativa y el poder de convocatoria de Rocío Flores. Desmentimos aquí, enteras de salseo, esa falsa narrativa del fracaso. No es un fracaso, es un éxito de resistencia y de verdad, y lo más importante, lo que se espera con una expectación frenética y que va a marcar un antes y un después en esta guerra mediática. La próxima semana Rocío Flores acudirá de nuevo a un plató, y ahí sí que vamos a ver de qué pasta está hecha la audiencia y de qué está hecha la cadena. Os aseguro que esa cuota de pantalla va a ser histórica, va a reventar los audímetros, porque la gente, la masa silenciosa, quiere escucharla. Quiere saber qué más pasó en ese encuentro crucial entre madre e hija, un encuentro que, lejos de ser una reconciliación, parece que fue un choque brutal entre dos completas desconocidas, o, peor aún, entre dos almas que se han herido mutuamente de forma irreparable. La sensación general es que algo más ocurrió en aquel momento, algo que José Antonio León insinuó con misterio, una pieza clave de este rompecabezas emocional que podría cambiarlo todo. Rocío, en su testimonio, dispara no solo contra Fidel Albiac, como algunos quieren hacer creer, sino también con una dureza inusitada contra su propia madre. Sus titulares, como ya os adelantaba, fueron demoledores. Mi madre no sabe lo que está haciendo, es terrible lo que yo he tenido que vivir, gracias a lo que me ha hecho mi madre. Estas palabras son un puñal directo al corazón de la narrativa oficial, una negación rotunda de la imagen de víctima que su madre ha querido proyectar, y la confirmación de que Fidel Albiac ayudó a preparar la declaración de Rocío Carrasco en la docuserie, con abogados estudiándolo al detalle, es sencillamente evidente. No hace falta ser un lince para darse cuenta de esto. Está claro que no fue una confesión espontánea y pura, sino un guión meticulosamente preparado, un relato que perseguía un único fin: destruir la imagen de Antonio David Flores y la de todos los que lo rodeaban, incluida su propia hija. Es una jugada maestra de manipulación, una estrategia legal y mediática ejecutada con frialdad y sin escrúpulos. Y ahora todo eso está saliendo a la luz, pieza a pieza, para desvelar la cruda verdad. Terelu, en su intento desesperado por evadir la realidad, por no enfrentarse a las contradicciones flagrantes de su discurso, ha quedado retratada como una deficiente televisiva, tal y como la calificaron algunos.
No sabía por dónde salir, sus preguntas eran repetitivas, sin sentido. Cuando le recordaron la denuncia a Vanitatis, ella no tenía ni idea, no sabía de qué le hablaban. ¿Es que es impresentable? Te pagan por sentarte en un plató y ni siquiera te documentas, ni te preparas. Preguntar a tus compañeros lo que ha ocurrido es una falta de respeto mayúscula hacia la audiencia, una muestra de una indolencia profesional que roza el esperpento. Pero es que la indignidad de Terelu Campos no termina ahí. Antonio Rossi, en un momento de tensión brutal, la puso contra las cuerdas recordándole cómo los jueces tumbaron todos los procedimientos judiciales de Rocío Carrasco. Pero ella, en su burbuja de negación interesada, seguía repitiendo que no se refería a eso, intentando desviar la conversación, como si la verdad judicial pudiera obviarse con una simple frase manida. Le da igual 8 que 80, como decimos. Le da igual la justicia, le da igual la verdad, le da igual el dolor ajeno, mientras su bolsillo esté lleno y su sillón en televisión bien calentito. Es una desfachatez que no tiene nombre. Sea obvio, se ha omitido con toda la intención del mundo, como la justicia le dio la espalda a su amiguísima, a su hermanísima Rocío Carrasco, que por cierto ya no mantiene la misma relación con Terelu, como ellas mismas han dicho públicamente. Esta es una clave fundamental. La amistad por interés se ha resquebrajado, porque la verdad se impone, aunque tarde. Los jueces desmontaron por completo las acusaciones de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, y eso no se contó en la docuserie. Eso es un hecho irrefutable, un varapalo judicial que la narrativa oficial quiso esconder bajo la alfombra para construir un relato de víctima que carecía de sustento legal. Y Terelu, en su momento, fue cómplice de ese silencio, de esa manipulación descarada. Y ahora, la última hora. Atención, la que dinamita por completo esta olla a presión mediática, la que pone los pelos de punta a los de siempre. El desgarrador mensaje de apoyo que Chayo Moedano ha mandado a Rocío Flores, pocas horas antes de esta emisión. Chayo, con una valentía encomiable, ha roto el silencio familiar y ha mostrado su apoyo incondicional a su prima, a Rocío Flores. Nos dice: sí, siéntelo así, achuchándote fuerte, besándote preciosa alma y sacándote las sonrisas con ganas. Eres estupenda y quien te conoce te quiere con locura. Tienes toda una vida por delante, vive a tope y mira para atrás solo para ver todo lo que has aprendido y has avanzado. Te queremos. Esto, amigos, es un golpe en la mesa, es la familia unida contra la mentira. Esta imagen de Chayo Moedano, que es de hace apenas unos días, de la Navidad, donde toda la familia disfruta de las fiestas, es la prueba irrefutable de un posicionamiento claro y contundente. Está Chayo, está Gloria Camila, está Rocío Flores. Es un mensaje de unidad, de apoyo inquebrantable, una declaración de principios que pone en jaque, que dinamita, todo el relato que Rocío Carrasco ha querido construir. Rosario Moedano, Rosa Benito y ahora de nuevo Chayo se han posicionado públicamente, sin miedo, al lado de Rocío Flores. Esto es una auténtica bofetada con la mano abierta a la narrativa de la víctima solitaria y desamparada, porque Rocío Flores tiene a su familia, a la de verdad, a la que le quiere, a su lado. La indignación es palpable, la tensión se puede cortar con un cuchillo. La propia María Patiño, completamente ardida, como decimos, por las palabras de Rocío Flores, no ha podido ocultar su furia. Ha quedado en evidencia, al igual que Terelu, su doble moral, su cambio de discurso. Porque cuando a ella le tocan el bolsillo, cuando los vientos mediáticos cambian de dirección, sus principios se tambalean como un castillo de arena ante la marea. Pero aquí, en Teras de Salseo, no nos callamos. Aquí seguiremos denunciando la hipocresía, la manipulación, el mercenarismo televisivo, sin descanso y sin miedo, porque nuestra labor es clara: contar la verdad, la única y cruda verdad, duela a quien le duela. Ya lo dijo Santiago, el presentador, con una claridad meridiana a Terelu. A diferencia de tu programa, aquí se está escuchando a todas las partes. Esa es la clave, esa es la diferencia abismal. Y es por eso, y solo por eso, que en Teras de Salseo seguiremos desvelando cada detalle, cada verdad oculta, cada mentira disfrazada, porque la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz, por muchos que intenten enterrarla. Y si tú, que nos estás viendo ahora mismo, quieres seguir siendo parte de esta comunidad que busca la verdad, que no se conforma con las medias verdades o las mentiras completas, te pido, por favor, que te suscribas a Teras de Salseo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo de nuestros impactantes análisis. Necesitamos vuestro apoyo para seguir desenmascarando a estos mercenarios de la televisión.
es que es sumamente grave todo esto, y solo entre todos podremos lograr que la justicia, la verdadera justicia,